Quiebre total de medidas contra la corrupción. Saben que ayer hubo un encuentro en Monte Pío, la residencia oficial del presidente de la Xunta de Galicia, entre la persona que hoy mismo ocupa esa residencia, Alberto Núñez Feijóo, y el actual líder del Partido Socialista de Galicia, PSDG, José Ramón Gómez Besteiro. Un encuentro que no ha sido muy bien valorado por uno de los presentes, en concreto por Feijóo, que hoy, después del Consejo de la Xunta, decía todo esto de Besteiro, al que incluso llamó frívolo. Non lle ocultei onte tampouco que de unha decepción evidente, porque nin trouxo propostas nin aceptou propostas. É moi difícil ir a unha reunión que pides co presidente do goberno sin levarlle ningunha proposta, nin aceptar ningunha proposta que se faga. Dá a sensación como que se o PSOE non tuvera nin opinión, nin propostas, nin alternativas. No ámbito económico, no ámbito de emprego, eu creo que é necesario ter un criterio, porque o criterio de que ímolo vendo, pois non parece que sexa un criterio. No ámbito do impulso democrático, parece que era como si isto non iba co seu partido, nin con el. Desentenderse da realidade social na que estamos vivindo é un acto de certa, xa non de cobardía, pero sí de certa frivolidade. Non cobardía, pero sí frivolidade. Xavier Vence, portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, valorou hoxe ese encontro que onte tiña lugar en Monte Pío para chegar á seguinte conclusión que imos a escoitar. Onte mismo vimos unha escena de sofá de Besteiro e Feijóo, que é unha escena da vella política que non responde ás necesidades da ciudadanía, que só serviu para demostrar que non hai vontade real de atallar os problemas de corrupción, e tamén serviu para ver que o único que son capaces de poñerse de acordo é para repartirse postos e sillóns nos consellos de administracións da CRTVG ou nos postos das diferentes institucións da autonomía. A valoración que se facía hoxe mesmo dende o Bloque Nacionalista Galego, é certo que nese encontro Feijóo presentoulle a Besteiro unha lista de propostas cas que o Partido Popular considera que se pode atallar a corrupción. Pablo Carballo. De 3 horas, eran 35 puntos con otras tantas medidas, tiempo para leerlas supongo que les habrá dado. Consta contra la corrupción en un documento que el presidente de la Xunta, como veíamos, le entregaba a Besteiro para negociar y que al final, tras un diálogo de sordos, acabará aprobando gracias a su mayoría absoluta el partido del gobierno. Entre esas medidas que propone Feijóo estarían el recorte de las vacaciones de los diputados, reducir los plazos para tramitar iniciativas, la creación de sendos portales web de transparencia en la que los ciudadanos podrían consultar en una lista de 16 categorías cuestiones como, por ejemplo, el patrimonio de los políticos, plantillas en nómina, los sueldos de los eventuales, los coches oficiales, teléfonos móviles o las ayudas y subvenciones públicas. Se propone también la reforma del Consejo de Contas para atribuirle funciones contra la corrupción, la limitación de las competencias de los gobiernos en funciones, el aumento de los controles para la entrega de subvenciones a cursos y becas o el posicionamiento favorable para reducir en España las campañas electorales a la mitad y que duren, Fernanda, una semana en lugar de los 15 días que ahora marca la ley. Bueno, proponen alguna cosa más, es un documento largo, como bien planteabas, como que se prohíban las donaciones a los partidos, etcétera, etcétera. En cualquier caso, un documento que Besteiro no aceptó, aunque aquí en estos momentos, Pablo, hay una especie de competición para ver quién presenta el documento más largo de medidas contra la corrupción. Sí, hay más de un centenar presentadas en apenas una semana. Salen medidas contra la corrupción y decálogos debajo de las piedras. Ya no es que cada partido proponga las suyas, sino que incluso dentro de un mismo partido, como ha sucedido con el Partido Popular, hay versiones distintas. Cuando esta mañana nos proponíamos, ahora lo contabas, contarle a nuestra audiencia en síntesis qué propuestas había encima de la mesa, nos hemos encontrado con que el pánico que ha abordado a los principales partidos les ha hecho proponer y proponer sin ton ni son. 40 medidas el Partido Socialista las presentaba ayer en Alicante, en Valencia, con ese decálogo de Valencia. 45 Izquierda Unida, 22 UPyD, 7 Esperanza Aguirre, 2 de Monago, las 35 de Feijóo de las que hablábamos, 8 los jueces y fiscales. Y todo esto en solamente una semana, en los últimos
7 días. Casi todas inciden en que se deben mejorar los mecanismos de contratación pública, en que es necesario reformar la ley que los regula y exigir la publicidad de los contratos. También coinciden en la necesidad de incrementar las penas y la inhabilitación de cargos públicos acusados por corrupción, tipificar la financiación ilegal de los partidos como delito, acabar con las donaciones, lo decías, y las puertas giratorias, y ser más estrictos con las incompatibilidades. Ahora, en lugar de establecer una negociación conjunta, Fernanda, una especie de nuevos pactos de la Moncloa para tomar decisiones, con lo que nos hemos encontrado es con lo que veías, con un aluvión de propuestas, cada una de su padre y de su madre, que parecen más obligadas por el momento que por otra cosa. En fin, yo, como decían esto, cuando no quieras solucionar un problema, crea una comisión, bueno, pues igual, ¿no? O sea, cuando parece que no hay vocación real de solucionar el problema, que cada uno presente su decálogo contra la corrupción y así seguimos hablando de todas estas propuestas sin llegar a un acuerdo concreto. Espera, María, yo no sé qué te parece toda esta estrategia del ruido ya en torno al asunto de la corrupción y de... no sé, planteaba Pablo, eso que a cualquiera le puede parecer como evidente. Júntense ustedes, señores, todos juntos y lleguen a acuerdos concretitos y claritos para todos, ¿no? Pues efectivamente, o sea, a mí esto me parece en todas cosas una locura, ¿no? Sí quiero decir que aunque sea algo que se ha repetido harto y tendido hoy, sobre todo por personas afines al Partido Popular de Galicia, sí creo que es una reflexión que merece la pena hacer, ¿no? Que en un momento como este, pues efectivamente el señor Besteiro solicita una reunión, se le presentan una serie de medidas y no sea capaz de decir que sí, ni siquiera las que ellos mismos presentaron en el debate de Estado de Autonomía, pues no deja de ser curioso, ¿no? A mí me hace pensar, bueno, luego el teledirigido por Rajoy es Feijóo, o sea, me pregunto quién estaba teledirigiendo, insisto, que se bloqueasen hasta las propias medidas propuestas por el PSDG, en este caso, en Galicia. En relación con lo otro que comentabas, pues efectivamente, a mí me parece que sería bastante más enriquecedor que se sentasen, pero ojo, que se sentasen no sin edie, o sea, que con unos plazos y que que se debatan, se discutan y se razonen, porque además yo entiendo que muchas de esas medidas probablemente sean comunes, ¿no? Entonces, creo que no habría ningún problema para llegar. Ahora bien, también quiero decir que para mí es mucho más simple que todo esto que se está presentando. Para mí son dos cuestiones básicas. Primera, la prevención y segunda, la actuación. En el marco de la prevención, pues efectivamente sí entran todas estas cuestiones de pues que los consellos de contas tengan una serie de competencias, que se tutelen lo de los procedimientos negociados, la transparencia y tal. Fran, y lo que sí reclamo es la actuación. ¿Qué mensaje se está transmitiendo con esto que nos acaba? Me refiero a mecanismos de prevención. El Consejo de Cuentas va analizando los presupuestos del año 2010 de los partidos. Es que no son capaces, claro. Es lo que te estoy diciendo. No podemos decir son medidas vinculadas con la prevención y con la actuación. A ver, los políticos lo que no pueden hacer es ese ridículo que hicieron estos dos señores, o el que hace Vence al día siguiente diciendo la tontería de la escena de sofá de la vieja política, porque él también pertenece a esa vieja política, cuando lo que le pedimos los ciudadanos a todos es que adopten todas las medidas posibles que se ajusten a la legalidad. Es decir, la tontería de Esperanza Aguirre, eso es una pollada, porque es una pollada. Pero todas las demás medidas, ¿quién va a cuestionar cualquier medida de control? Es que además es que ahí se equivocan absolutamente, porque todas las medidas que se aporten, todas deben ser aceptadas. Cualquier medida que sirva para prevenir a un posible corrupto tiene que ser aceptada. Pero con sentido común, lo que decía Pablo antes. Pero a ver, por aquí, yo no sé qué transmitimos con esta... A ver, que transmitimos. Eu creo que o primeiro que hai que pensar, ou polo menos o que a mí me gustaría decir, é que a corrupción a esas alturas, eu creo que hai poucas dúdas de que é sistémica. O sea, o sistema é un sistema corrupto. Eu creo que isto, a calquera yo preguntas nas cancelas e cho di. Hai un problema cos partidos do bipartidismo. É dicir, hai un problema de financiación bellísimo, do que le vamos falando, outro día falaba aquí Barreiro. Hai un problema de alternancia no poder, como na restauración de transmite... No, pero que vai máis alá. E alguén o dixo, alguén que morreu hai pouco, por certo, Javier Pradera, dixo nas súas memorias algo así como, bueno, nos anos 80 creíamos que era unha cousa dunhos pillos, e hoxe, cando estaba morrendo, é evidente que é un problema do sistema. E iso que hai que atallar, é un problema do sistema, eu creo que sí. Pero non del bipartidismo, es que eso es outro error. ¿Qué pasa? CIU... No, pero perdón un segundo, CIU é un compañero do bipartidismo en Cataluña, o sea, é evidente desde o primeiro momento. Pero non forma parte de la... Pero deixame acabar o meu argumento. É un modo de vida de algúns políticos, non cabe ninguna dúbida. O sea, hay políticos que viven así. Pero no se puede restringir a ningún partido. Ni a los políticos. A ver, y no se puede liarlo todo. Eu non pretendo liarlo todo. Pretendo decir o que vou decir. Deixemos que remate, veña. Logo, hai unha clase empresarial que participa, alimenta, negocia e o mete, o sabemos de moito tempo, tamén o soborno como forma de negociación.
E logo, eu creo que hai algo que algunha xente leva dicindo hai algún tempo, ¿no? Que temos unha élite en España, no Estado español, profundamente corrupta. E isto é algo que ven de unha cultura bella, de cambios que se tiñan que facer e non se fixeron, e o problema da élite é o problema do modelo social. Por moito que algúns digan que veñen da aldea, ¿no? Ou que escaparon da aldea, mellor dito. Temos un modelo social que é, digamos, a burguesía, a xente que ten poder político, económico, social, cultural e simbólico, é o modelo. E os demais, e aquí hai unha idea moi extendida que eu me gusta combatir, que é a idea de que o problema é que a sociedade é corrupta. No, a sociedade non é corrupta. E o que demostra o caso de Podemos... Non é. No é. Pero ¿cómo que no? Si lo hablamos mil veces, las facturas que no quieres con el IVA... Déxame explicar por qué. Déxame explicar por qué. Cando os partidos colocan a un corrupto de candidato nun concello, como fixeron en Santiago, ou de candidato nunha autonomía, e logo dicen, no, es que la gente lo votó. Estuvieron dicindo eso 8 anos. E a xente cansou, efectivamente. Eu creo que ese é o problema. Pero e logo hai un problema de método. No, es que las cosas tampouco. Hai un problema de método. Sí. No, por favor, ¿cuál es el corrupto que se colocó en el Ayuntamiento de Santiago? O tempo demostrou. No, ¿cuál es? O tempo demostrou. Exactamente. No, o tempo demostrou. No, el tiempo no demostró porque esa persona, entre otras cosas, no está ni juzgada en este momento. Vale. Hai un problema de método. Hai un problema de método. Y efectivamente hay muchas formas de corrupción. E hai un problema de ideas. Eu creo que non hai método. Comisión, no comisión, reunión de los partidos, pacto de la Moncloa, se reúnen todos, se reúnen dos, non saben que facer. O sistema non sabe que facer para solucionarse, eso é evidente. E logo hai un problema de que facer. Permíteme decir solamente dos cousas máis. O de Esperanza Aguirre recorda aquilo de pasaba por allí de auto, ¿no? Yo pasaba por allí y mira tú todo lo que ocurrió. Hasta me eligieron diputada, hasta me eligieron presidenta, ¿no? E o de Eu o Caos, creo, non sei se foi Forges, ou eu recordo aquelo de entre eu e o Caos, porque o que hai é o caos e o que está demostrando as sondaxes e a xente das cancelas cando acaban de entrevistar é eso, eu creo que é bastante evidente. A mí me preocupa, porque efectivamente eu creo que me preocupa que o sistema salte polos aires e eu creo que como a min a moita xente máis, pero o que está facendo toda esta xente é botarlle lume. Cando Besteiro se entrevista con Feijóo, eu non sei por que o fai, sinceramente, porque Feijóo que fai cando alguén se entrevista con ele, chamarlle cobarde, frívolo, indocumentado e poñelo podre. O sea, alguén pode imaginar que se pode volver a sentar, claro. É que non ten ningún sentido. Anticorrupción. Outro día estuve en Alemania, efectivamente. En frente ao Bundestag había un montón de coches oficiais. Non é que os diputados teñan un coche. Non, é que hai coches para os diputados. E parece lógico. Todas as medidas que se propoñen... Non hai asignados coches a diputados concretos. Todas as medidas que se propoñen son reducir a democracia, reducir as posibilidades da democracia, reducir a representación, as posibilidades dos representantes. Non. Si Monago podía viaxar, a mí me parece estupendo que viaxe, efectivamente, por toda España. Pero se vai a Canarias e fai un uso malo, que o aclaren e se hai que votar o que voten, como fixeron cos diputados británicos que fixeron o mesmo. Pero aquí non, nunca se fai eso. É dicir, a medida que van a adoptar o que van a propoñer, a seguinte medida anticorrupción será evitar que os senadores poidan viaxar en business a Canarias. Pero que pasa? Que en Alemania non hai... A ver, un momento. No, pero en Alemania non hai unha pregunta. Un momento. Temos algo novo que dicer, a ver, Pilar, escoito enseguida a Pilar, pero tiña Pablo pendente, a ver. Iba a decir, Frank, en Alemania hai corrupción. En todas partes. En Alemania hai corrupción. Eso digo, quiero decir, que Frank, no resiste comparación con ningún país de nuestro entorno. No dura no tempo. El volumen. Pero hay casos en todas partes, Frank. Si me puedes sacar casos de todos los países del mundo, pero es una cuestión de volumen, de intensidad, de cantidad. Es que no. Y de reacción. No, Frank, y de reacción también. Vamos a ver, no solamente, como decía comparado Lorenzo, con la Italia de la Tangentopoli. Comparado con cualquier país en este momento y en momentos anteriores y en bastante tiempo, con alguna excepción. O sea, si nos vamos a México, pues probablemente en México hay más corrupción que en España, pero eso es otra cosa y estamos hablando de cosas diferentes. No solo es un problema sistémico, sino que es un problema que tiene una implicación económica gigantesca. Me coincidió esta mañana ver una revista que cuantificaba, no sé cómo lo cuantificaba, si estaba bien o mal, el montante de todos los casos de corrupción que hay en España, la cuantificación económica eran 30.000 millones de euros. Si consideramos que, yo sostengo la tesis de que esto es la punta del iceberg, lo que se aflora por parte de los juzgados y tribunales, entre otras cosas porque no tienen medios para aflorar más, pues esos 30.000 millones pues probablemente se puedan multiplicar por mucho, no sé por cuánto. Estas propuestas que se están haciendo son legislar a golpe de telediario sobre un problema que es uno de los principales problemas de este país, o a lo mejor el principal, porque afecta sistemáticamente a todas las decisiones
decisiones de gobierno o a una gran cantidad de las decisiones de gobierno. Son propuestas tardías, porque con esto llevamos ya muchísimo tiempo y solo cuando últimamente, ante ya el aluvión de escándalos, se decide sentarse algunos a hablar del tema. Son fragmentarias por completo porque están tocando de aquí y de allá, pero no hay, como decía Lorenzo, un análisis sistemático del problema, y son improvisadas porque son de un día para otro. Pero además, en el caso de Núñez Feijóo y de Besteiro, se está hablando de corrupción, y la corrupción tiene que tocar para combatirla determinadas leyes que son supraautonómicas, es decir, el Código Penal, la Ley de Transparencia, Ley de Bases de Régimen Local, Ley de Contratos del Estado, que superan el ámbito competencial. Las propuestas que hacía Núñez Feijóo son nuevamente fragmentarias, completamente deslavazadas, y no van a suponer nada. Por tanto, Feijóo lo que está haciendo es electoralismo, porque es que escapa en una gran medida de las competencias de Feijóo ese tipo de combate, ¿no? Pero solamente, muy rápidamente, si se quiere combatir la corrupción, en vez de 40 propuestas deslavazadas, a lo mejor es mucho más fácil con 4, no de las de Esperanza Aguirre, pero 4 sencillas. Instancias judiciales especializadas, medios, dotar de medios, porque los juzgados de instrucción no son capaces de combatir la corrupción. A lo mejor, voy a decir una cosa que el otro día me lo hacía. Igual que con el terrorismo en su momento se propuso la supresión de beneficios penitenciarios para los terroristas, para evitar casos como el de Matas, que para todos los delitos de corrupción se eliminen los beneficios penitenciarios. Esto para mí sería de manual directamente. Y otra, el delito de enriquecimiento ilícito, mejorar la transparencia. En Noruega, por poner un ejemplo, se puede consultar las declaraciones fiscales de todos los ciudadanos. Una anécdota, yo no sé si tuvisteis ocasión de ver el domingo pasado en un programa una encuesta que hacían en Dinamarca, no sé si lo visteis porque era muy llamativo, preguntaban espontáneamente a gente que se encontraban por la calle que concretara el último caso de corrupción que les venía a la mente, y eran incapaces de recordar un caso de corrupción, que habrá alguna corrupción en Dinamarca, pero no formaba parte de la memoria inmediata de la gente con la que se detenían los periodistas. Pilar. En primeiro lugar, as declaracións do Portavoz Nacional de Venegadas e Bervence son antítese do pacto bipartidista. En segundo lugar, Fran Espiñeira, por favor, deixa de facer o mosquito, porque eu estou no uso da palabra e o truco comigo non funciona, porque non me desestabilizas, non perdo o fío. En segundo lugar, recórdame a fábula do xardineiro iluso, que sabedes que perante a planta moribunda, en lugar de alimentala, en lugar de regala, en lugar de abonala debidamente, pintaba as follas de verde. Aquí estáse facendo exactamente isto, pintar as follas de verde. Entón, imos a ver se nos aclaramos e a ver, perdón pola expresión, a ver se damos coa raíz do problema, da super mega famosa corrupción. Corrupción sistémica, sí. Entón, digamos de que sistema. Entón, a Unión Europea, no Tratado de Maastricht e no Tratado de Lisboa e en todo canto tratado pariu e produciu, permite, abenzoa, programa e ampara a libre circulación de capitais. A partir dese momento, a Unión Europea, no seu propio seo, non nas Illas Caimán, senón no seu propio seo, ten Luxemburgo, ten Liechtenstein, ten Mónaco, ten Gibraltar, ten a Illa de Man, é dizer, ten toda Andorra, por suposto, ten todas as cápsulas e todos os paraísos fiscais absolutamente posíveis. O señor Juncker preside hoxe a Comisión. Foi Antonte en termos históricos, ministro de Finanzas, ministro de Economía de Luxemburgo, e nada menos que primeiro ministro de Luxemburgo. E agora vai ter, claro, e agora hai tropecentas multinacionais do mundo mundial e, por suposto, tropecentas empresas españolas que se están beneficiando, que están detraendo todo o que tiñan que pagar aquí ao fisco. O pacto concreto ese do que estás falando eran multinacionais e non había, en ese concreto, non había empresas españolas. E hai empresas, entón, está na propia natureza, entón, a partir de aí é como no sistema métrico decimal. No sistema métrico, a oposición rotunda, e hai alternativa, e claro que hai, a existencia da Unión Europea, comezando non por diagnosticala, sino por definila. Non é un déficit democrático. Pero eso quere dicir que a corrupción é culpa da Unión Europea, entón? Non vamos ver. De como a Unión Europea creouse, non é unha cuestión de déficit democrático, sino que se creou como un artefacto
aspecto de estrutura política... Según esa teoría, Pilar, a corrupción sería idéntica en todos os países da Unión Europea. Vamos ver, e un apuntamento final. Non, si, acabo. Que a criptocorrupción, se a queremos chamar así, con este neoloxismo, ou de calquera outra maneira. Imos ver. Con todo isto do que estamos discutindo, aquí na Galiza en concreto seguimos coa incógnita absolutamente a espada de Damocles a respecto do sector naval e co incumprimento de promesas de Pemex anunciadas a bomba platillo. Vamos a decir, deixadme unha cousa nada máis, a verdade que te escoito seguida, Lourenzo. Non, pero hai unha cousa moi chamativa, Pilar, déixame, que ten que ver tamén con ese encontro que onte tiveron Feijóo Besteiro con unhas declaracións moi concretas que hoxe facía Pilar Cancela, que ven sendo a segunda na organización do PSDG. Convén lembrar, para entender o que van escoitar a continuación, que Pilar Cancela foi directora xeral co PP de Manuel Fraga. Foi durante 9 meses directora xeral de Relacións Laborais, pois xusto antes de que chegara o bipartito o goberno da Xunta de Galicia. Lembran tamén que está aberta unha operación judicial que se chama Operación Z para tratar de aclarar que se fixo cos cartos adicados a formación de desempregados, baixo a sospeita de que houbo empresas que se quedaron con eses cartos por cursos que ni siquiera organizaron. Pilar Cancela hoxe falaba de que hai unha crise de goberno encuberta como consecuencia deste proceso da Operación Z e dos problemas que ten a Consellería de Traballo en relación con este asunto. Escoiten ben como foi sucedendo o que dixo ela e o que contestou Feijóo. Como ata o momento non se deu ningún tipo de explicacións convincentes sobre o que está a acontecer, nos entendemos que o que se está a producir de algún xeito é unha crise de goberno encuberta que de momento nin o presidente da Xunta nin a conselleira de Traballo teñen dado explicacións de abondo sobre que é o que está acontecendo. Quen dixo eso? Pilar Cancela. Seguro, o digo autor desas manifestacións. Eu simplemente recordo, con todos os respetos e con cordialidade, de que a persona a que vostede se refire era directora xeral nos momentos en que se outorgaban sin ningún tipo de inspección e control esas axudas e esos contratos á empresa denunciada pola Xunta e que está neste momento nos xulgados. Hai determinadas actuacións xudiciais, autoxudiciais, que parece ser que relacionan esta situación no ámbito do financiamento e da impartición dos cursos de formación da Consellería de Traballo cunha suposta financiación irregular do Partido Popular. Si hai alguén que saiba como se fixo ese tipo de contratos ou axudas sin ningún tipo de inspección, é esa responsable do Partido Socialista en Galicia. Esa crise de goberno encuberta necesita unha explicación, necesita que a cidadanía saiba que é o que está pasando realmente. Os temas de traballo foron explicados de unha forma, creo que bastante clara pola conselleira. A ver, bueno, muy llamativa esta conversación que no se produjo cara a cara, sino que se produjo gracias al montaje, en el buen sentido de la palabra, que han hecho mis compañeros antes de que empezara el directo de este programa. Lo que decía Pilar Cancela, lo que contestaba Alberto Núñez Feijóo y esas acusaciones de financiación ilegal que Feijóo le devuelve a ella, teniendo en cuenta que ella estaba en la pomada de este asunto. Lourenzo. No, que, bueno, hai algo que non dixen antes a propósito da corrupción sistémica, que agora explico, que tamén hai un uso que o vemos, decías ti como Nago posiblemente, noutro momento con Feijóo, con aquelas fotos que apareceron oportunamente, agora con este cruce que ti mesma acabas de recordar, hai un uso permanente da vendetta que lle está facendo ao sistema, o sea, ao sistema político, ao sistema que dice Fender Cospedal, o peor dos males posible. Moito máis que todos os bolcheviques que están redescubrindo. Eu falaba dunha cousa moi concreta, Pilar. Eu non falaba do sistema económico capitalista, do sistema europeo da Unión Europea. Eu falaba do que eu creo que fala todo o mundo. Eu falaba deso. Falaba do que a xente fala polas cancelas. Falaba de dúas cousas, por exemplo. Falaba do soborno dos políticos. Do soborno dos políticos. O sea, que os políticos se deixan comprar e que non ocurre nada con eso. E o levamos vendo demasiado tempo. E falaba do saqueo do público, o saqueo.
Efectivamente, se está saqueando o público. Eu falo de eso. E algo que estamos vendo tamén. Vamos a hacer una pausa, tenemos que hacer una pausa de publicidad, chicos, porque el tiempo se nos va corriendo. Vamos a hacer una pausa, insisto, de un par de minutos nada más, porque tenemos ya a Uxía Rodríguez esperando para que nos cuente cuál es la última hora de Cataluña. Ya les voy adelantando que en las últimas horas el actual ministro de Justicia, bueno, pues ha venido a decir que ellos no van a coartar la libertad de expresión. Es la nueva expresión que utiliza el gobierno de Mariano Rajoy para calificar lo que va a suceder en Cataluña el próximo domingo. Un par de minutos y no se lo pierdan porque tenemos detalles muy interesantes que compartir con ustedes.